Hola, vamos con el último tema. En este caso, distribución de probabilidad. Empezamos repasando un poco de estadística. La X, recordar que la X es una variable aleatoria, en este caso puede ser tanto discreta como continua. Aquí hemos puesto una variable aleatoria discreta porque tiene tres valores, ¿vale? Recordar que la variable discreta toma valores sueltos, ¿vale? Aquí se pone la frecuencia, que son las veces que aparece cada dato. Para calcular la media, recordar que se hacía, se multiplicaba cada dato por su frecuencia y estos productos se sumaban y se dividía entre el número total de datos, que era n, sería aquí la suma de f sub i. Eso es la suma, ¿vale? Y esa es la media. ¿Cómo se calcula la desviación típica? Pues la desviación típica a cada dato se le resta la media, se le eleva al cuadrado para saber la distancia que hay entre cada dato y la media, se le eleva al cuadrado para que quede positivo. Como el dato x sub i aparece f sub i veces, pues esta distancia aparece f sub i veces. Esas distancias se suman, se divide entre n para hacer la media y luego se hace la raíz para compensar ese cuadrado. ¿Vale? Lo de dentro de la desviación típica, lo de dentro de la raíz, perdón, se le llama varianza. Es decir, que si os dan la varianza, para calcular la desviación típica tenéis que hacer la raíz, ¿vale? Tener cuidado con eso. En el siguiente ejemplo, imaginar esta lista de números. ¿Cómo ordenamos esto en una forma de tabla y calculamos la media y la desviación típica? Pues pondríamos de menor a mayor, aquí el 0, el 1 y el 2, los diferentes datos de la variable, y las veces que aparece cada uno. Media, pues 0 por 3, más 1 por 2, más 2 por 3, entre 8, que es el total de datos, ¿vale? Desviación típica, cada dato menos la media, porque hay que comparar cada dato con la media, luego se resta, se eleva al cuadrado para ponerlo positivo y se multiplica por 3 porque el dato 0 aparece 3 veces. Con estos productos se hace lo mismo con el siguiente dato, se suman, se divide entre 8 para hacer la media y se hace la raíz obteniendo una varianza, ¿vale? ¿Qué ocurre si la variable es continua? Pues que si la variable es continua, como no se puede coger para hacer la media un número entre el 1 y el... como no se puede coger un intervalo para hacer la media, se coge un número entre el 1 y el 5. ¿Cuál se coge por definición? Pues la marca de clase. ¿En qué consiste? En calcular el centro del intervalo. El centro del 1 y el 5 es el 3, el 5 entre el 5 y el 9 es el 7, entre el 9 y el 13 es el 11, ¿vale? Y ahora con estos datos sería la nueva tabla y sería lo mismo que arriba, ¿vale? Vamos con la distribución de probabilidad de una variable discreta. ¿Qué es una distribución? ¿Qué es una distribución? Pues una distribución simplemente es como una especie de función, ¿vale? Es una función que se le asigna a una variable. En este caso, la distribución de probabilidad es una función o una distribución teórica en la que se idealiza el modelo. Ahora veremos cómo. Y en la distribución de frecuencias, mientras que en la distribución de frecuencias lo que se realiza es de forma experimental. Por ejemplo, mirad, cuando lanzamos un dado, la distribución de probabilidad es la probabilidad que asignaríamos de antemano a que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Pues de antemano la probabilidad de que salga un 1 que es la esperada, es decir, que de 6 veces esperamos que salga 1. ¿Entendido? Una vez. Vale, pues eso sería la distribución de probabilidad, que es una función teórica. ¿Está claro? Mientras que la distribución de frecuencias se realiza de una forma experimental. Es decir, yo lanzo el dado 1000 veces, el 1 ha salido 100 veces, luego la forma de asignar la probabilidad al 1 sería su frecuencia relativa, que sería 100 entre 1000. ¿Está claro? Lo mismo con el resto. ¿Entendido? Vale, recordar que la suma de estas probabilidades tiene que ser siempre 1. ¿Está claro? Vale, perfecto. Vamos con lo siguiente. Mirar, aquí tenemos, hay que distinguir, porque en estadística tenemos que distinguir la población de la muestra. La población representa a todo lo que queremos estudiar, ¿vale? A todos los individuos que queremos estudiar. Dentro de la población vamos a dividir la media y la desviación típica y dentro de la muestra también vamos a dividir entre media y desviación típica. Pero la media en la población se le llama nu, ¿entendido? Y la desviación típica en la población se le llama sigma. Mientras que en la muestra la media se le llama una X con una barrita arriba y la desviación típica se le llama S. ¿Entendido? Forma de calcular la media. Pues recordar que la media era la sumatorio de X sub I por la frecuencia entre N. La frecuencia entre N es lo mismo que la probabilidad. ¿Entendido? Eso que tenéis aquí arriba, mirad. ¿Veis que ahí aparece la frecuencia entre N? Eso es lo mismo que la probabilidad. Entonces, ahí que me lo paso. Entonces, en vez de poner la frecuencia entre n, se pone la probabilidad, el peso de cada dato. ¿Está claro? Eso es como el peso de cada dato. Entonces, se suman estos productos y se obtiene la media. La desviación típica, pues lo mismo. La frecuencia entre n se sustituye por el peso de cada dato. Y aquí la media se sustituye por nu. ¿Entendido?
Vale, vamos a hacer el siguiente problemita, que es de la página 417, el 1. Os lo leo, nos dice: en una lotería popular hay 1000 números. Se rifa un número que gana 5.000 euros. El anterior y el siguiente ganan 1.000 euros cada uno. Todos los que tienen la misma terminación que el ganador se lleva 10 euros y el resto no se lleva nada. Dice cómo se describe la probabilidad del premio de una persona que lleve un único número. Es decir, que compramos un número y miramos a ver cómo se distribuye la probabilidad del premio. Vale, ¿cuáles son los diferentes valores del premio? Porque aquí lo que estamos midiendo es el premio. Los diferentes valores del premio, si los ponemos de menor a mayor, es que no nos llevemos nada, que nos llevemos 10 euros, que nos llevemos 1.000 o que nos llevemos 5.000. ¿Entendido? ¿Cuál es la probabilidad de que nos llevemos 5.000? Pues fijaos, como aquí se han vendido 1.000 números, ¿está claro? Como se han vendido 1.000 números y solamente hay un número premiado, pues la probabilidad que te toquen ese número es 1 de 1.000. ¿Está claro? Al anterior y al posterior se le dan 1.000 euros de lotería, ¿vale? Por 1.000 euros de premio, perdón. Como hay dos números, pues 2 entre 1.000. Y a las terminaciones del premiado se les dan 10 euros. ¿Cuántas terminaciones del premiado hay? Pues fijaos. En principio, como el número premiado, como del 1 al 100 hay 10 terminaciones iguales, pues del 1 al 1000, 10 por 10, habría 100. Pero le restamos una porque ya lo hemos contado con el premio, ¿vale? Luego, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número que tenga la misma terminación? Pues 99 de 1000. El resto, que serían 1000 menos 99 menos 2 y menos 1, es decir, 898, sería la probabilidad que nos toque, que no nos toque nada. ¿Está claro? Vale, pues esto sería los distintos valores de la variable y esto es su probabilidad. ¿Cómo se calcularía la media? Pues multiplicáis 0 por su probabilidad, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, ¿vale? Obtenéis 7,98. Y la desviación típica pues sería lo mismo. Restáis cada dato, el 0 menos 7,99, le eleváis al cuadrado, le multiplicáis por la frecuencia y todos esos productos los suméis y hacéis la raíz, ¿vale? Queda 164,15, ¿vale? Una desviación típica muy grande, porque hay mucha diferencia entre el 0 y el 5000. ¿Entendido? ¿Vale? Esto también se puede hacer con la calculadora. Si podemos ir por allí, ya os explicaré cómo se hace con la calculadora. Vamos a ver el apartado 3, que es una distribución binomial. Ya este tipo de preguntas suelen hacerlas ya, ¿vale? Pues pueden aparecer en alguna parte del problema, por lo menos. Fijaos, una distribución binomial. Dice, se trata de una distribución del tipo éxito o fracaso. Llamamos P a la probabilidad de éxito y llamamos Q a la probabilidad de fracaso. Nos dicen, si realizamos ese experimento n veces y llamamos X al número de éxitos, que es lo mismo que el número de aciertos, se dice que X sigue una distribución binomial de parámetros NP y se escribe así. X sigue una distribución binomial, eso es para indicar el tipo de distribución que se le asocia a la variable X. ¿Está claro? Binomial una B, N que es el número de veces que realizamos el experimento y P es la probabilidad de éxito. ¿Está claro? Ahora os explicaré bien en un ejemplito qué significa todo esto, ¿vale? Pues bien, cuando tengamos una distribución binomial, es decir, del tipo de experimento éxito o fracaso, acertar o fallar, ¿vale? Que salga cara o que salga cruz, ese tipo de experimentos, ¿vale? La media se calcula, y esto lo aprendéis, como n por p. Y la desviación típica se calcula como la raíz de n por p por q. Esto lo aprendéis, ¿está claro? Porque esto se utiliza ahora y luego se utilizará para aproximar una binomial por una normal, ¿vale? ¿Y cómo se calcula la probabilidad de que el número de aciertos sea igual a k? ¿Vale? Pues con esta formulita, que es n sobre k, que estos son números combinatorios, ahora explico un momentín cómo se hacía esto. Esto es n sobre k por p elevado a k, que sería este numerito de aquí, y por q elevado a n menos k. ¿Está claro? Esto es la probabilidad de que el número de aciertos sea igual a k. ¿Vale? Bueno, esto no tiene una explicación muy difícil de dar, pero no la vamos a dar ahora, ¿vale? ¿Cómo se calcula m sobre k? Sobre m sobre n en este caso, que han puesto aquí m sobre n. Pues esto es como números combinatorios, es combinaciones de m tomadas de n en n. Y esto por definición era m factorial partido entre m menos n, es decir, la resta de estos dos numeritos factorial, y por n factorial. Por si alguien no lo sabe, el factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 3, se multiplica 3 por 2 y hasta llegar al 1. Luego el factorial de la n se multiplicaría n por n menos 1, por el n menos 2, por n menos 3, hasta multiplicar por el 1.
¿Entendido? Es decir, el factorial de un número es multiplicar ese número por cada uno de los anteriores hasta llegar al 1. Y el factorial de 0 por definición es 1. ¿Entendido? Vale, vamos a ver un ejemplito que esto se verá mucho más claro. Nos dice, si lanzamos 5 veces una flecha y la probabilidad de acertar es 0,2, ¿cuál sería la probabilidad de? Y nos dan varias opciones. En este caso de acertar 2. Primero, ¿por qué este experimento se asocia a una binomial? Pues hay que ver, las binomiales son de éxito y fracaso, es decir, que la variable solamente tiene dos oportunidades de ocurrir, o una cosa o la otra. En este caso, ¿qué puede ocurrir? Que acertemos o que fallemos, ¿lo veis? Eso es una binomial. ¿Está claro? El número de veces que realicemos el experimento es 5. En este caso, la n es 5. ¿Lo veis? La n es 5. Y ahora, el éxito o el fracaso se lo podéis llamar a lo que vosotros queráis. Normalmente le llamamos éxito porque haya menos lío a lo que preguntan. Entonces, como aquí me preguntan cuál es la probabilidad de acertar 2, vamos a llamar éxito al acertar, pero lo podríamos llamar también al fracasar, ¿vale? Eso depende de lo que me pregunten, le llamo éxito a eso, ¿vale? Entonces hemos llamado éxito al acertar en la diana, ¿está claro? Vale, entonces, ¿qué sabríamos aquí? Pues que la variable x sigue una binomial, recordar binomial, ¿por qué era binomial? Porque esto puede acertar o fallar, ¿vale? Es dicotómica, la variable solamente tiene dos valores distintos. Entonces esto x sigue una binomial de parámetros n, p. N es el número de lanzamientos, en este caso 5, y p la probabilidad de éxito, en este caso la probabilidad de acertar, que es 0,2. ¿Está claro? Vale, como me piden que acertemos 2, y como x mide el número de éxitos, es decir, el número de aciertos, pues nos piden que la probabilidad de que x sea igual a 2. ¿Está claro? Pues nos vamos aquí a la formulita y sustituimos la n por 5 y la k por 2. 5 sobre 2 por 0,2 elevado a 2 y por 0,8 elevado a 5 menos 2. Eso es 5 menos 2, que sería 3. ¿Está claro? Para calcular esto seguimos esta fórmula. Eso es 5 factorial partido entre el 5 menos 2, que es 3 factorial, y por 2 factorial. El 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Pero como el 3 factorial lo tenéis aquí, lo dejáis en 3 factorial y quitáis este con este. Y el 2 factorial es 2 por 1. Simplificáis y ya tenéis el resultado. 20 entre 2, o quitáis un 2 con un 2 de aquí y queda 10. Luego el resultado es 10 por 0,2 elevado al cuadrado y por 0,8 elevado a 3. ¿Entendido? Lo que quede. El siguiente, ¿qué nos dice? Probabilidad de acertar al menos 1. Fijaos cómo haríamos la probabilidad de acertar al menos 1. La probabilidad de acertar al menos 1 sería la probabilidad de acertar 1 más la probabilidad de acertar 2 más la probabilidad de acertar 3, 4 y 5. ¿Veis que ese camino es muy largo? Vale, pues cuando el camino directo es muy largo se calcula el inverso. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de acertar al menos 1? Pues 1 menos la probabilidad de lo contrario. ¿Y qué es lo contrario de acertar al menos 1? No acertar ninguno. ¿Está claro? Es decir, 1 menos la probabilidad de que x, que es lo que mide el número de aciertos, sea igual a 0. Calculáis la probabilidad de que x sea igual a 0 utilizando esta fórmula de aquí, recordando que 0 factorial es 1. Lo ponéis y os queda este resultado. Luego nos piden cuánto vale la media y cuánto vale la desviación típica. Es la fórmula esta que teníamos aquí, ¿vale? La media n por p, desviación típica, raíz de n por p por q. Pues la media n por p, en este caso 5 por 0,2, y la desviación típica n por p y por q. ¿Bien? Vale, pasemos ahora. La binomial es el típico ejemplo de distribución de probabilidad para variables discretas. Ahora vamos a pasar a distribución de probabilidad de variable continua. Es decir, que ahora la variable es continua y nosotros le vamos a asociar una función. ¿Vale? Dice, este tipo de distribuciones se define a partir de una función f de x llamada función de probabilidad o de densidad. Esta función debe cumplir dos cosas. Que la función sea siempre positiva, ¿vale? Y que la integral donde esté, entre los valores que esté definida la variable x, entre a y b, ¿vale? De la función f de x sea igual a 1. ¿Por qué? Pues porque esto me da todo el rango de la variable x y la probabilidad de cualquier del espacio muestral tiene que ser 1. ¿Entendido? Esa es la idea. ¿Cómo se calcularía la probabilidad de que en una variable continua? Pensar que estamos en una variable continua, ¿vale? ¿Cómo se calcularía la probabilidad de que x sea igual a k? ¿Vale? Pues la probabilidad de que x sea igual a k, si queréis, es como si fuera la probabilidad de que ocurra esto exactamente, eso, la probabilidad de esta línea es como el área de esta línea, eso es 0, ¿vale? Porque sería la integral entre k y k de la función f, que eso es 0. Fijaos cómo se calcula la probabilidad para que lo entendáis mejor en un intervalito. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que la x se mueva entre el valor c y el valor d?
Pues simplemente es la integral entre c y d de la función, ¿vale? Si tenéis aquí c y aquí tenéis d, pues el área que hay debajo de esa función, esa es la probabilidad de que la variable x se mueva en ese intervalo. Por lo tanto, ahora entenderéis mejor por qué la probabilidad de que x sea igual a k es igual a 0, porque sería el área de esta línea, y el área de esa línea porque sería 0. ¿Está claro? Porque sería la integral entre k y k de f, que eso es 0. ¿Entendido? Es como si cuando cogéis una función continua, por ejemplo, o sea, una variable continua, por ejemplo, la estatura, la probabilidad de encontrar una persona que mida exactamente 1,80 metros es 0, ¿vale? Matemática es 0. Bien, pasemos ahora a un ejemplito. Nos dice, calcular k para que la siguiente función, esta función de aquí, vamos a ver mejor lo de arriba, calcular k para que esta función de aquí, que está definida fuera del 1 como 0 y entre el 1 y el, fuera del 1 y el 5 como 0 y entre el 1 y el 5 como k, sea de densidad. Tiene que cumplir estas dos cosas, ¿vale? Que la función sea siempre positiva y que la integral entre los valores que está definida, en este caso sería la integral entre 0 e infinito, sea igual a 1. Pero la integral entre 0 y infinito va a ser la misma que la integral entre 1 y 5, porque la integral de 0 queda 0 y la integral de 0 queda 0, ¿vale? Luego, ¿a qué le tenemos que obligar? Que la integral entre 1 y 5 de la función que tengamos definida, en este caso que es la k, de la f, ¿lo veis? Que es la k, la integral de esta función k tiene que ser igual a 1 para que sea una función de densidad, ¿vale? Recordar, la integral de k, como es una constante, es k por x, pues k por x, porque la k se le fuera es la integral de diferencial de x, que es x, evaluada entre 5 y 1, es lo que vale en el 5 menos lo que vale en el 1 y queda 4k. 4k igual a 1, luego la k valdría un cuarto. Luego, si eso vale un cuarto, esta función se convierte en una función de densidad. ¿Y cuál sería la forma de asignar probabilidad entonces? ¿Cuál sería la probabilidad de, sabiendo que esta es la función de densidad, que la probabilidad de que la variable x esté entre 2 y 4, entre 2 y 3, perdón, pues sería la integral entre 2 y 3, ¿veis? Aquí, entre 2 y 3, de la función de arriba, que es un cuarto, como hemos visto. ¿Está claro? Un cuarto por x, esto sería 3 cuartos menos 2 cuartos, pues un cuarto. ¿Está claro? Esa sería su probabilidad. Vamos con la distribución, una distribución típica de variable continua, que es la distribución normal. Vale, ¿cuándo nos vamos a encontrar una distribución normal? Cuando los datos alrededor de un valor central tienen una menor probabilidad de que ocurran, ¿vale? Es decir, tenemos aquí un valor central y a medida que nos alejamos de este dato, la probabilidad de que ocurra es cada vez menor. Por ejemplo, la estatura, ¿vale? Tenemos una estatura aquí media de 1 metro, lo que sea. Gente muy alta encontramos muy alta, encontramos pocos, o vamos a ir encontrando cada vez menos, y gente muy pequeña cada vez encontramos menos, ¿vale? Esto es un ejemplo típico de distribución normal o función de distribución que se llama campana de Gauss, ¿vale? Que sería esta función de distribución. F de x igual, no hace falta que os la aprendáis, 1 partiendo de la desviación típica por la raíz de 2pi, por e elevado a menos un medio, por x menos la media entre la desviación típica al cuadrado, ¿vale? Fijaos, como esto sería la función de densidad, para calcular aquí probabilidades tenemos que hacer la integral, ¿vale? Ahí tendríamos que hacer la integral. Pero ¿qué ocurre? Que este tipo de integrales no existen como una función conocida. ¿Está claro? Entonces lo que se hace para calcular probabilidades cuando la distribución es normal, se utilizan tablas que luego mostraremos con algún ejemplo cómo se utilizan las tablas, ¿vale? Muy bien. Ahora, se dice que x sigue una distribución normal de media nu y desviación típica sigma, y se escribe así: x sigue una distribución normal de media nu y desviación típica sigma, ¿vale? Dice, como en las tablas no pueden aparecer todas las medias y las desviaciones típicas, veis que no pueden aparecer miles y miles de tablas. Entonces lo que se utiliza es la tabla estándar, ¿vale? Que se le llama a la variable z, es decir, cuando esta variable toma de media 0 y de desviación típica 1, se le llama la variable estándar, y en vez de x se le pone como z. Entonces la variable estándar es una normal de media 0 y desviación típica 1. Esta es muy importante porque es la que aparece en las tablas, ¿vale? Y a partir de esta se saca esta. ¿Y cómo se calcula entonces una probabilidad de una variable que no es estándar? Pues lo que se hace es que se tipifica, ¿vale? ¿Y cómo la x se pasa a la z? Pues muy fácil, se le resta la media y se le divide entre la desviación típica. Al restarle la media pasa de nu a 0, ¿vale? Y al dividir por la desviación típica pasa de la desviación típica a 1. Esa es la idea. Entonces, para convertir una variable cualquiera
En una tipificada o normal estándar, lo que se le resta es la media y se divide entre la desviación típica. ¿Entendido? Ahora haremos ejemplos. Mirad, vamos a hacer este ejemplito. Vamos a empezar primero con esto. Imaginar que nos piden esto de aquí. La probabilidad nos da una variable z, es decir, una tipificada, una normal 0, y nos piden cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,87. Vale, ahora os voy a mostrar cómo es una tabla. ¿Vale? Mirad, las tablas son así. Las tablas son así. Esto es una tabla. Mirad, aquí pone, en estas tablas y en las que ponen la above ocurre lo mismo, solamente dan probabilidades, esto es en vez de una x es una z, ¿vale? Porque lo veis que pone z, esto en realidad sería una z. Probabilidad de que la z sea menor o igual que z0. Ahí tendría que poner z y aquí z0. Vale, este x0, z0, esto de aquí es mayor que 0. ¿Está claro? Fijaos que en estas funciones de probabilidad hay simetría, ¿vale? Esa simetría la vamos a aprovechar. ¿Está claro? Entonces no hace falta que me dé la probabilidad de los números positivos y los números negativos. Solamente me da la probabilidad de los positivos. Porque luego la de los negativos la sacaremos a partir de los positivos, ¿vale? Luego lo haremos con ejemplos. Entonces, mirad la primera probabilidad que nos decían. La probabilidad de que z sea menor o igual que 0,87. Vale, os digo cómo se leen aquí. A ver, ahora. Os digo cómo se leen aquí. Mirad. Como es 0,87, aquí se lee lo siguiente. ¿Veis aquí? Aquí se lee el primer número entero con el primer decimal. Mientras que aquí se lee el segundo decimal, ¿vale? Luego, ¿dónde buscaremos la probabilidad correspondiente a 0,87? Menor o igual que 0,87, ¿eh? Fijaos que estos son siempre menores o iguales que el número positivo. Esto es muy importante, ¿vale? Aquí solamente aparecen probabilidad de que z sea menor o igual que un número positivo. Solamente ese caso. En cualquier otro caso hay que reducirlo a este. Vale, buscamos el 0,87. Tenemos el 0,8. Que nos interesa ahora la columna donde tengamos el 7. Este de aquí. ¿Lo veis ahí? 0,8078. Pues ya sabemos la probabilidad. 0,8078. ¿Está claro? Bien, ahora me piden el siguiente ejemplo. Probabilidad de que la z sea mayor o igual que menos 1,23. Aquí os aconsejo que hagáis un dibujo porque yo creo que no merece la pena aprenderse muchas normas. Simplemente con un dibujo y con un razonamiento más o menos certero se hace muy fácil. Vale, probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 1,23. Ponemos el dibujito, fijaos, ponemos la normal, ¿vale? Ponemos el 0 porque es una normal 0,1, esta es la media. Y ahora queremos que sea mayor o igual, la zona que nos interesa, mayor o igual que menos 1,23. Aquí tenemos menos 1,23, luego sería este área, ¿lo veis ahí? Este área. ¿Pero qué ocurre? Pues que aquí hay dos cosas que no aparecen en la tabla. No aparece ni el menor o igual, ni aparece el negativo. ¿Está claro? Pero si nos fijamos en la simetría, vemos que este trozo de área es lo mismo que este trozo de área, ¿vale? ¿Se ve bien el dibujo? Vale, pues entonces lo ponemos. La probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 1,23 es la misma que la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,23. Y esto sí lo buscamos en las tablas. Vamos a buscarlo. Recordar, 1,23. Pues 1,2 y ahora me interesa el 3. 0,897. ¿Lo veis ahí? Eso es 1,23. Pues contestamos así. 0,8907. Vale, siguiente. Imaginar que ahora en vez de un número ahí nos dan un intervalo. ¿Cómo se calcula la probabilidad en un intervalo? Pues mirad, la probabilidad en un intervalo se hace. En principio, sea cual sea el intervalo, es la probabilidad del primero menos de la probabilidad de que la z sea menor o igual que el primero, menos la probabilidad de que la z sea menor o igual que el segundo. Aquí, el que sea igual o no sea igual no importa. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que z sea igual exactamente a menos 0,3, como es una variable continua, es 0. ¿Entendido? Entonces da igual que esté lo mismo, da lo mismo que esté el igual que no esté el igual. ¿Vale? Entonces esto es la probabilidad de que la z sea menor o igual que 2,01 menos la probabilidad de que la z sea menor o igual que menos 0,3. Sería, fijaos, este trocito que es el que me piden es desde aquí hasta abajo al que le resto desde aquí hasta abajo, que es lo que pone ahí. ¿Lo veis? La probabilidad de que z sea menor o igual que 2,01 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,3. Ya digo que esté el igual o que no esté el igual es indiferente, así que lo vamos a poner. ¿Vale? Esto aparece en las tablas. ¿Vale? Eso aparece en las tablas. ¿Por qué? Porque aparece un menor o igual y aparece un número positivo. Perfecto. Pero esto no aparece en las tablas.
¿Cómo se hacía? Recordar cómo hemos hecho este de aquí, ¿vale? Este de aquí, perdonar. No es exactamente igual, no. Este es un poco diferente, vale, perfecto. ¿Cómo se hace en este caso? Mirar, probabilidad que la z sea menor o igual que menos 0,3. Pues primero, ahí sería menos 0,3, es decir, este trozo de área. Primero vamos a convertir ese número negativo en positivo. Este trozo de área es lo mismo que este trozo de área, ¿vale? Que sería la probabilidad de que la z sea mayor o igual que 0,3. ¿Hasta ahí todo bien? Que ese trozo de área, probabilidad de que la z sea mayor o igual que 0,3. Eso es lo que pone ahí, ¿vale? ¿Y cómo calcularíamos? Ahora ya quedaos con esta región. Ya tengo esta región de aquí, ¿vale? ¿Cómo calcularíais esta región? Pues 1 es la probabilidad de todo. ¿Entendido? Porque la probabilidad de la función de distribución tiene que ser 1. La completa es 1. Pues si al 1 le resto este trozo de área, tengo este cachito de área. Entonces la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,3, es decir, este trozo de aquí, es lo mismo que a 1 le resto el contrario. ¿Está claro? A 1 le resto el contrario. Esto aparece en las tablas, lo buscáis, ni me molesto, y esto aparece en las tablas, lo buscáis. ¿Está claro? Y termináis el problema. ¿Entendido? Vale. Ya hemos hecho un ejemplo cuando la normal es 0,1. ¿Cómo se hace un ejemplo cuando la normal es una que no está tipificada? Por ejemplo, esta de aquí. X, que es una normal 6,4, es decir, de media 6 y de desviación típica 4. Lo primero que hay que hacer es tipificar. Entonces yo, imaginar que lo que nos piden es la probabilidad de que la X sea menor o igual que 3. ¿Vale? Tipificamos. ¿Qué había que hacer? Restar la media y dividirlo entre la desviación típica. Pues ponemos X menos 6 y dividido entre 4, que es la media y la desviación típica. Menor o igual, que aquí le hemos restado 6 y le hemos restado 4, pues aquí lo mismo. 3 menos 6 entre 4. Esta variable ya en vez de X se convierte en la variable Z. ¿Entendido? Calculáis eso y os queda menos 0,75. La probabilidad de que la z sea menor o igual que menos 0,75. Y este se hace como este de aquí. ¿Lo veis ahí? Entonces se hace la probabilidad de que la z sea menor o igual que menos 0,75 es la probabilidad de que la z sea mayor o igual que 0,75, 1 menos el contrario. Y esto ya lo busquéis en las tablas. Ahí sería 0,75 que no se ve. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que la x sea mayor o igual que 12? Pues la tipificamos. X menos 6 entre 4, 12 menos 6 entre 4. Probabilidad de que la z sea mayor o igual que 1,5. Que sería una cosa como esta. Pues 1 menos el contrario. ¿Lo veis? Y esto lo busquéis en las tablas. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que la z se mueva entre 5 y 8? Pues lo mismo, se le resta a todo se le resta en la media y la se divide entre la desviación típica, ¿vale? Eso se convierte en z, esto es menos un cuarto, esto es 0,5 y ahora recordar cómo hemos hecho un intervalo. Es la probabilidad de que la z sea menor o igual que este menos la probabilidad de que la z sea menor o igual que este. Probabilidad de que la z sea menor o igual que 0,5 menos la probabilidad de que la z sea menor o igual que menos 0,25. Y esto lo mismo que hemos hecho antes, es la probabilidad de que la z sea mayor o igual, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que la z sea menor o igual. ¿Vale? Que lo hemos repetido ya muchas veces. ¿Entendido? Vale, pasamos al apartado 6. Y qué pena. Último. Vale, mirad. Aproximación de la binomial por medio de la normal. Imaginar que en vez de la flecha que la hemos lanzado antes 5 veces, la lanzamos 700 veces. Y me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 700 veces una flecha salga por lo menos 20 aciertos? Pues por lo menos 20 aciertos tendrías que calcular. Haciendo el contrario tendrías que calcular la de que salga 0, la que salga 1, la que salga 2, así hasta la que salga 19. O sea, eso sería imposible para terminar. ¿Está claro? Entonces, hay un método que me permite en determinadas circunstancias que ahora comentaré aproximar la binomial por una normal, ¿vale? Y hacer el cálculo aproximado, pero de una manera más fácil, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se puede aproximar una binomial por una normal? Pues cuando se cumpla estas condiciones. Que n, que era el número de lanzamientos, por p, que es la probabilidad de éxito, sea mayor o igual que 5, y a la vez que n, que es el número de lanzamientos por la probabilidad de fracaso, sea mayor o igual que 5. Las dos cosas se tienen que cumplir a la vez, ¿vale? ¿Entendido? Entonces, partimos de una distribución de probabilidad que es una binomial NP. ¿Está claro? Y se puede aproximar por una distribución que en vez de llamarla X, la vamos a llamar X', ¿vale? Tener cuidado con esto. La X es una binomial, esta es la real, ¿vale? Y esta es nuestra aproximación. Como la normal hay que dar una media, la media que se calcula es la misma que se calculaba para la binomial, que era n por p, y la desviación típica es raíz de n por p por q. ¿Está claro? Vale, vamos a hacer un par de ejemplos y con esto ya terminamos. Nos dicen,
El mismo problema que antes. Lanzamos 70 veces una flecha, la probabilidad de éxito 0,2, acordaos. ¿Cuál es la probabilidad de acertar al menos 15? Acertar al menos 15 sería 15, 16 hasta 70. O si hacemos el contrario, 0, 1 hasta 14. Imposible para hacerlo, ¿vale? Ponemos lo que nos dicen directamente. Esto sería una binomial de el número de disparos que hemos hecho, el número de experimentos que hemos hecho, 70. Probabilidad de éxito 0,2, ¿vale? Probabilidad de acertar al menos 15 sería el de que la X sea mayor o igual que 15. ¿Está claro? Y aquí es donde viene que hay que hacer un pequeño ajuste, ¿vale? Mirad lo que se dice. Dice, se suma o se resta, para pasar de la binomial a la normal, hay que sumar o restar 0,5. Teniendo en cuenta que la desigualdad debe ser cierta. Quedaos con esto. Le sumo o le resto 0,5 para hacer cierta la desigualdad. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que pasando de la X a la X', ¿qué puedo poner? Que sea mayor o igual que, si le tengo que sumar 0,5 o le tengo que restar 0,5, pues los números que me quedarían, los posibles números, los posibles candidatos serían 15,5 y 14,5. Si ponemos el 15,5, imaginar que haya puesto 15,5. ¿Qué os diría esto? Probabilidad de que la X' sea mayor o igual que 15,5. ¿Eso está cumpliendo esto de aquí? Pues no, porque nos estamos dejando al 15, ¿lo veis? Y el 15 pone un igual, con lo cual lo tenemos que coger. Luego, ¿qué número tenemos que poner aquí para hacer cierta esta desigualdad? Quedaos con esto que os he dicho aquí. Que haga cierta esta desigualdad. Entonces, para que haga cierta esta desigualdad, tenemos que coger el 15. Luego, aquí hay que coger el 14,15 y no el 15,5. 14,5, perdón, y no el 15,5. ¿Entendido? Si aquí fuese un mayor estricto, entonces sí cogería el 15,5. ¿Está claro? Entonces sería la probabilidad de que la X', siendo X' ya una variable normal, sea mayor o igual que 14,5. ¿Cómo se acabaría este problema? Pues si la X es una binomial de parámetros NP 70 0,2, tendríamos que calcular la media y la desviación típica. Ah, no había comentado esto, perdonad. Primero hay que ver si se cumplen las condiciones para aproximar la normal, ¿vale? Que esto se me había olvidado, perdonad, que es lo primero que hay que hacer. Entonces tenéis que multiplicar 70 por 0,2, ver que queda mayor que 5, y 70 por 0,8 y ver que queda mayor que 5, que queda, ¿vale? Luego se puede hacer todo este proceso que había empezado. ¿Entendido? Vale, estaba diciendo que como la X es una binomial de parámetros 70 0,2, la X' tiene que ser una binomial de parámetros nu y sigma. Recordar que nu era la media y la media era n por p, 70 por 0,2. Y sigma era la raíz cuadrada de n por p por q, que queda en este caso 3,3. Luego la X' es una normal de media 14 y de desviación típica 3,3. Y aquí hacemos lo mismo que antes. ¿Esto es una normal 0,1? Pues no, se tipifica. ¿Qué se hace? Se le resta 14 y se divide entre 3,3. Se le resta 14 y se divide entre 3,3. Y esto queda la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,15, que os dejo que lo terminéis. ¿Cuál es la probabilidad de acertar al menos 30? Menos de 30, perdón, que lo estoy leyendo mal. ¿Probabilidad de acertar menos de 30? Pues la probabilidad de que la X sea menor o igual que 30. ¿Cómo lo ajustaría con una normal? ¿Qué tengo que poner? O 29,5 o 30,5. Si pongo 30,5, ¿qué estaría poniendo? X menor o igual que 30,5. Si pongo X menor o igual que 30,5, ¿qué ocurre? Que estaríamos cogiendo al 30. ¿Y aquí queremos coger al 30? No, pues entonces hay que poner 29,5. ¿Está claro? Y esto se termina tipificándolo igual que antes, ¿vale? Y ahora vamos con lo último, que es la probabilidad de encontrarnos solamente con un número exacto de aciertos, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de acertar? Por ejemplo, 40. ¿Cómo se hace esto? Que ahora sí que lo tenéis que hacer así en la EBAU. La probabilidad de acertar exactamente 40, ajustando por la binomial, es coger 0,5 hacia arriba, coger 0,5 hacia abajo. Entonces esto, para pasarlo a la normal, ponéis la probabilidad de que la X' se mueva entre 39,5 y 40,5. Y esto es como la probabilidad de un intervalo que ya tenéis en otros casos. ¿Está claro? Vale. Ahora y para el próximo día quiero que hagáis estos problemas que vienen ahí abajo. Paráis el vídeo y los copiáis. Página 435 y los copiáis. ¿Entendido? Venga, hasta luego.